en- nuevamente en la Escuela de Práctica Jurídica, hablando del mundo de Money. Es como el inicio de curso, ¿no? A efectos de estas cosas. Nunca mejor dicho, porque este webinar es el que suele preceder siempre el inicio del curso académico en la escuela a efectos de los cursos, de los diplomas de alta especialización y el curso de alta especialización relativo a el tema de las compraventas de empresas, a las operaciones de fusión y parecidas y demás. Y en el fondo este webinar, en lo que gracias a que contamos con buenos amigos y a pesar de todo eso nos sigue manteniendo la palabra, para ser que les hemos convocado a este webinar, eh, y sobre todo son expertos en cada una de sus materias que nos permitirá hablar de cómo está en estos momentos el mundo del M&A, el mundo de las compraventas de empresas y desde un punto de vista de charlar y de coloquiar y mantener un coloquio en relación con determinados puntos que consideramos importantes, ¿no? Sobre todo porque el mercado de compraventas en España, la verdad que ya es un mercado que podemos considerar maduro, es un mercado que según lo que se puede ver para los que estamos metidos en este mundo, es un mercado que mantiene un mecanismo de crecimiento eh, bastante equilibrado a lo largo de los años, que en creciente aumento desde los años de la pandemia, desde la pandemia como excepción. Los años posteriores siempre ha ido aumentando el volumen de operaciones en relación con cada año, en relación con el mercado de M&A, el mercado español. Y por decir que básicamente este mercado es un mercado importante, es un mercado, sí que es cierto que a nivel mundial es un mercado mediano, lo que podemos llamar middle market, y que se nutre, salvo excepciones de los grandes deals, pues ahora estamos sufriendo permanentemente noticias sobre la OPA del BBVA del Sabadell y operaciones grandes de este tipo que son menos habituales, se nutre de operaciones en el middle market y en el lower middle market, que son las que se suceden año tras año de una manera bastante constante, con una evolución, y básicamente porque el mercado, como os decía, ya es un mercado maduro. Ya las empresas y los grandes compradores están planteando dentro de sus planes de crecimiento la compra sobre todo de empresas y de activos relevantes y, eh, y ya los vendedores, las empresas vendedoras, los accionistas vendedores ven la venta como una parte no como he tenido que vender un fracaso, sino como un éxito. Es decir, ya la venta es un factor estable que aparece en los paneles de crecimiento, reestructuración, de crecimiento de de las empresas, eh, y ya está tomando una estabilidad bastante considerable a nivel español, ¿no? De cómo está todo este sector y de cuál va a ser el futuro, pues la verdad es que contamos como decía, con expertos en cada uno en su materia y buenos amigos, los cuales os voy a enumerar porque ya enseguida pasaremos a lo que es el- el webinar, el coloquio que nos junta por esta tarde de hoy, ¿no? Contamos con Mario Verdiguer, es experto en el sector inmobiliario en RICS, es socio de Inmovi. Hola, Contamos asimismo con Llanos Manzanares, la Chief Legal y Compliance Officer del Grupo Astana, Buenas eh, tardes. abogada. Eh, Contamos con Andrés Barrio, asesor financiero de la firma Bactus, Hola, buenas. con Jaime Arrechea, el director fiscal para Sur Europa y LATAM del Grupo Cemex. hola, buenas tardes a todos.
y nos acompaña mi buen amigo Javier Juste, codirector del Diploma de Alta Especialización en Compraventa de Activos, catedrático de Derecho Mercantil de la Complutense y consejero de Cuatro y Casas, que nos acompañará toda la tarde y además cerrará el webinar. Ah, buenas Eh, tardes, gracias, Jorge. Como os decía, eh, trataremos de hacer una sesión lo más eh, ágil posible, en donde podamos todo el mundo compartir opiniones y en la que hablaremos básicamente de cómo está el mercado en 2025 del M&A, de las compraventas de empresas, de activos, y cuáles son las perspectivas que prevemos para los próximos años. Así que sin más preámbulo, me gustaría empezar a abrir un poco y como moderador, obviamente, me gustaría abrir boca con un tema que eh, os lo lanzo a la mesa y ya pues vais actuando como entendáis, ¿no? Que es principalmente el tema de cómo estáis viendo el mercado en estos momentos, ¿no? Bueno, pues si queréis abro yo el fuego. A ver, yo creo que es importante considerar también, aparte como decías, tú comentabas, Jorge, que hay grandes operaciones que están en el mercado permanentemente, que son las que salen en la empresa, pero hay un enorme número de operaciones pequeñas porque esta salida de la venta de la compañía muchas veces es la única solución que tienen empresas familiares por el problema que puedan tener de la sucesión o autónomos que han estado durante muchos años trabajando y han creado pues un pequeño negocio y que a la hora de jubilarse la única salida que tienen posible es la venta del negocio que han generado. Entonces, seguramente no sean operaciones de muchos millones de euros, pero son muchas operaciones que se producen en el mercado año a año. Y esa actividad, por así decirlo, es permanente. Y todos los años hay gran volumen de este tipo de operaciones. Desde vuestro punto de vista, eh, estoy absolutamente de acuerdo y de hecho había hecho mención a eso anteriormente, Mario, pero desde vuestro punto de vista, a efectos en tu caso, del mercado inmobiliario, ¿cuáles son los puntos más importantes que estás observando en el entorno económico que tenemos ahora que pueden estar cambiando este año 2025 en relación con otros años, ¿no? Bueno, pues en el sentido en el que comentaba antes, pues hay gran parte de esa generación baby boom que ya está terminando o con ganas de terminar su vida laboral y que esto afronta esta situación de perspectiva de que en los próximos 5 o 7 años tienen que encontrar una solución al negocio que ha creado, donde tiene un pasivo de empleados y donde tiene unos activos de negocio, de fondo de comercio, de activos inmobiliarios o de inmovilizado material o inmaterial, al que tiene que darle una continuidad más allá de su deseo de irse retirando del mundo laboral. A estos efectos, Mario, ¿cómo ves cuáles son los impactos más relevantes que analizarías en este tipo de operaciones a nivel inmobiliario? Bueno, a ver, dependiendo mucho del tipo de empresa, la parte inmobiliaria del balance va a ser más o menos importante, ¿no? Y no es lo mismo una SOCIMI, cuya actividad principal es la tenencia de inmuebles, o una cadena hotelera que también está muy apalancada en el mundo inmobiliario, o una empresa de servicios. Pero en cualquier caso, siempre vas a tener dos cosas. Uno, que desde el punto de vista del balance, esas empresas que no son inmobiliarias tienen una potencial rehabilitación muy fuerte. Y en el caso de las pymes, pues es una fuente tradicional de ahorro por parte del empresario el que sea el propio dueño de sus instalaciones, con lo cual ahí puede haber un potencial valor oculto que no se ve en el balance y que a la hora de realizar ese valor inmobiliario puede ser importante.
Y segundo, lo que tienes que ver también es el impacto que tienen, si no tiene inmuebles en propiedad, cuál es el impacto que tiene en la cuenta de resultados los alquileres que tiene que pagar esa empresa. De nuevo, dependerá mucho de la actividad que tenga la empresa. No es lo mismo pues, una empresa que tenga, pues no sé, me lo invento, 10, 15, 20 puntos de venta repartidos en España que una que tenga simplemente unas oficinas. Pero una empresa pequeña de retail que tiene locales comerciales distribuidos por todo el territorio, pues tiene un peso importante, ya sean bien en alquiler o ya sea bien en propiedad. Si son en alquiler o son en propiedad, una de las cosas que habrá que analizar es cuánto de core son esos inmuebles para el negocio en sí y ver si es posible esto, pues deshacer algunas de esas posiciones o hacer un sale and leaseback o realizar parte de esas actividades. Con lo cual, es una parte que no es esto necesariamente la parte más importante de lo que hay que analizar cuando estás mirando una empresa, pero desde luego sí que impacta mucho a nivel de CAPEX o puede impactar mucho a nivel de OPEX. Entiendo que esto, Mario, lo que influirá mucho será el mundo de la financiación, ¿no? Claro, o sea, si tú tienes unos activos que tú puedes apalancar y que puedes incluso financiar parte de la operación de Money apalancándote en los activos de la nueva empresa, pues tienes una fuente de financiación ahí que a lo mejor no habías considerado. Y de nuevo, con los alquileres, pues también tendrás que analizar muy bien qué posibilidades tienes de hacer operaciones de sale and leaseback o operaciones más complicadas con los alquileres. Pero indudablemente es un área que hay que mirar. Es que una de las cuestiones más que están poniendo, la verdad es que viendo un poco las opiniones que están sacando, por ejemplo, he estado revisando las opiniones de las grandes consultoras y tal últimamente sobre el mercado alemán y hacen mucho énfasis en que el mercado, siguiendo en crecimiento, pero que está virando hacia operaciones más pequeñas hacia operaciones más pequeñas, quizás son este tipo de operaciones a las que tú apuntas eh, fuertemente, que es que, oye, ya no solamente es la empresa de cierto tamaño o una socimi o tal, sino que ya empiezan a aparecer otros operadores más pequeños que se están o bien reestructurando, se están colocando, están tomando posiciones, ¿no? A nivel financiero, yo creo que esto, Andrés nos puede dar su visión, pero yo creo que está habiendo un cambio muy importante en cuanto a la financiación de este tipo de operaciones hacia una apertura hacia también, antes parecía que tenías que venir con mucho dinero en la mano, ahora parece que lo que hay que tener es una buena estructura de financiación bien pensada, ¿no? No sé, Andrés, ¿cómo lo ves? Ujú. Sí, en relación a también tanto lo que comentabas, Jorge, como comentaba Mario, a la hora de esa transacción que se da, por ejemplo, en empresas familiares, que hay un relevo generacional muchas veces, eso ya suele implicar un cambio de mentalidad a nivel generacional, a nivel incluso de adecuación, tanto con la tecnología como de perspectiva de un negocio familiar hacia dónde se va a dirigir y demás, ¿no? Bien sea para eh, operaciones de money u operaciones inmobiliarias, como comentaba Mario, también a la hora de definir esos apalancamientos, cuando quieres hacer nuevas adquisiciones, suele ocurrir también que no está bien definida la estructura de la empresa para utilizar esos recursos de cara a enfocarse precisamente en esas compras, muchas veces, ¿no? Porque, claro, al cambiar de perspectiva que a lo mejor tenía la primera generación a la segunda, suele haber hay un cambio bastante significativo. De cara a las financiaciones, este tipo de estructuras que normalmente te sueles encontrar respecto de las que te gustaría tener, bien porque las nuevas generaciones pretenden hacer ese tipo de adquisiciones pues, más distintas o tienen un planteamiento más diferente, es muy importante eh, readecuar los recursos que tenga bien esa empresa, bien ese grupo de empresas enfocada a este tipo de casuísticas. Suele
ser muy típico ver mucha contaminación cruzada, ¿no? Entre bien las empresas del mismo grupo o incluso las personas físicas y las empresas. Eso hace que no puedas focalizar todo el músculo financiero a nivel de garantías de cara a hacer apalancamientos o gestionar bien la línea de crédito para hacer esta compra de activos. Como comentaba Jorge, sí que históricamente era más tradicional el punto bueno, pues tengo que tener ya un capital previo para poder hacer esta operación o tener una garantía, digamos, lo suficientemente sólida para poder articular una financiación. Y ahora sí que yo un poco la percepción que tengo es que cada vez va siendo, no voy a decir flexible, pero sí que se va abanicando un poco más el estudiar las financiaciones de otra manera, ¿no? A lo mejor hacer financiaciones más troceadas o que de alguna manera la financiera o la entidad de crédito, un fondo, o pueda acompañarte en una parte del proceso o este tipo de cuestiones, ¿no? Que eso también flexibiliza un poco las operaciones. Es cierto, yo vengo observando, o sea, no sé si estáis de acuerdo, que en las operaciones que están produciendo con empresas o por grupos de empresas más pequeños, cada vez el diseño de la financiación, de la estrategia de financiación, es cada vez más profesional o más importante o más relevante. eh, y la verdad es que, bueno, pues hay mucha diferencia con aquellas que no se están diseñando, ¿no? No sé si tú eso no estás, me das la razón o es mi impresión. Sí, estoy de acuerdo, principalmente porque creo que concretamente en España, la banca no está siguiendo el ritmo de las necesidades del mercado a un ritmo bastante grande. Empieza a ocurrir que las situaciones muchas veces ya que se van planteando de negocios nuevos o incluso que se plantean ya incluso como emprendimiento o cosas más de esta índole, la banca no te acompaña. No tienes lo que tradicionalmente era esa primera generación que comentábamos, que entraba por la puerta del banco y se estudiaba. Ahora la banca muchas veces no tiene ni un departamento a quien cursarlo. Entonces tienes que recurrir más a inversión, normalmente privada o ya más especializada, más de banca privada, que tiene otros instrumentos diferentes, pero claro, eso conlleva normalmente que trates con gente más especializada de lo que a lo mejor tú estás preparado para poder asumir esa operación, ¿no? En ese punto. Pero entiendo que no nos queda más, o sea, que no queda más remedio. Es decir, yo lo que veo es que cada vez actores más pequeños cuentan con servicios más especializados, como puede ser el tuyo o de otras similares, que planteáis muchas veces no solamente la estrategia de inversión que es la operación en sí primera, sino que ya tenéis una estrategia de inversión para inversiones subsiguientes, ¿no? Y eso es hasta ahora en esos actores, en esa empresa familiar de pequeño tamaño, o en esos actores de lo que antes he venido a designar como el lower mid market, no era habitual. Es decir, estamos ya entrando en niveles de especialización importantes eh, ya en ese estrato cada vez más bajo, pero cada vez más abundante. Ujú. Eso Sí. es eso es lo que por lo menos en las operaciones en las que hemos intervenido nosotros, eso venimos detectando, ¿no? Ujú. En esto sí que, sin que me saque los colores a nadie, sí que te preguntaría, vale, ¿cuáles son los principales errores que ves en este tipo de operaciones o cuáles detectas más? Em, Habría que identificar aquí, puesto que hay dos temas, digamos, sobre la mesa, que es bien compañías, ¿no? Llamas M&A, que Ujú. inmobiliario. A la hora del M&A suele ser muchas veces
un poco lo que yo me suelo encontrar, el punto dentro de la recta, ¿no? Es decir, pues en una etapa de evolución normalmente que tiene pues, las distintas fases del Venture y demás, muchas veces ocurre que hay compañías que se estancan en la fase de crecimiento orgánico y están justo al no haber sido previsoras con bien sus recursos o bien para poder ser adquiridas por otras, suelen tener una brecha que les impide adquirir financiación porque normalmente no está contemplado o están en un ticket que normalmente no es flexible para la entidad de crédito que va a vehiculizar esto. Entonces, los tickets por encima se gestionan muchas veces más fácil y por debajo también que en esos puntos, ¿no? Suele haber, hay muchas veces un problema, como comentaba con la banca, aunque era para otro caso, que no tienes cómo cursarlo, ¿no? Muchas veces y ya tienes que recurrir pues un poco a estos mecanismos de que tiene que haber alguien más que te acompañe o ya tienen que entrar terceros agentes para poder saltar esos escalones. Por la parte inmobiliaria, normalmente a nivel más empresarial suele ocurrir, como comentaba, que los recursos no están bien distribuidos o no se hace un uso efectivo dentro de a lo mejor varias sociedades, como comentaba Mario, a lo mejor pues hay unas empresas que hacen una explotación arrendataria y hay otra que adquiere los inmuebles porque tienen un complejo hotelero. O sea, al final es inmueble, pero son actividades distintas. Muchas veces las empresas están contaminadas entre sí o no se están haciendo efectivamente de forma efectiva unos apalancamientos entre unas sociedades y otras. Muchas veces lo más interesante, precisamente que yo siempre suelo comentar con los clientes, el ladrillo, el interés que tiene es el valor que guarda para poder apalancarte. Es que para eso es lo que quiero el ladrillo. Entonces, claro, si no puedo vehiculizar bien unos apalancamientos para sacarme la deuda en otra empresa, que es la que va a hacer la operación que yo quiero llevar a cabo, y no lo tengo bien cajeado, bien paquetizado, también suele ser un problema, ¿no? Son un poco esos puntos los más típicos que te sueles encontrar y sueles destinar mucho tiempo y muchos recursos en solo a readecuar eso y normalmente las operaciones que tenías planteadas o las oportunidades que veías las tienes que dejar escapar para reestructurarte para meterte en unas siguientes, ¿no? Eso es un poco... Efectos, y esta pregunta es para todos. Que aquí os voy llevando de la mano uno tras otro, pero de verdad, sentiros libres de intervenir cuando queráis. Eh, ¿Está siendo España el país más adecuado para realizar este tipo de operaciones? ¿O está siendo, o están surgiendo, no sé, de problemas de todo tipo, o por lo menos obstáculos para que este crecimiento, esta estabilidad que yo comentaba al principio en el M&A, pues siga en crecimiento o por lo menos no se ponga en entredicho? Esas sí que conocen a veces de turística. La pena que no es un país fácil desde el punto de vista tributario, o sea, completar. Jaime, Sí, Jaime, disculpa, se te oye como muy entrecortado. vale, No sé si... no sé. Ahora me oís. Sí, mejor. Vale, lo que estaba diciendo Jorge es que desde el punto de vista tributario, como tú también bien lo sabes, no es el país más sencillo, desde luego. Encontramos cortapisas constantemente con impuestos que se graban y que además son incoherentes muchas veces entre ellos. No está definido claramente tampoco a qué aplica el impuesto indirecto, si uno u el otro. Hay que buscar la definición del activo para saber si aplica uno u otro. Tenemos problemas en los indirectos, en el IVA, en el ITP, en el TPO en su modalidad, operaciones tributarias. También hay problemas en el impuesto de la o el impuesto a la renta de las personas físicas, en sociedades, si es una gran actividad, si no la es. Por lo tanto, la transmisión de esos activos no queda claro muchas veces. Luego, además, en España tenemos siempre el juego de Estado-comunidades autónomas, por el cual si recaudan IVA, no recaudan TPO, y lo contrario. Si recaudan TPO, no en IVA. Por tanto, también hay siempre problemas derivados de esto, de la definición de nuestros activos. Mi experiencia es la normativa fiscal española
siempre intenta definirlo todo, pero hay muchísimas veces que no lo define. Que para los efectos del TPO inmueble es un activo y para el IVA es otro distinto. Si no aplica el IVA, te aplica el TPO. Luego tenemos el problema en las operaciones en el impuesto sobre sociedades o el impuesto a la renta de las personas físicas. En sociedades tienes el problema de ver cómo tenías contabilizado, registrado los activos previamente para saber si luego tienes una plusvalía o tienes una minusvalía, dependiendo de las amortizaciones y deterioros que has podido registrar en ejercicios anteriores. Por lo tanto, te puede cambiar el valor contable y el valor fiscal. De nuevo, hay que revisar qué activos tienes en el valor. Siempre, además, mi experiencia ha sido todas las operaciones que hemos tenido, nosotros al menos Telix y las empresas anteriores que he trabajado en el despacho, siempre se inspeccionan. Nunca he tenido una que no haya sido revisada. Y siempre tenemos algún problema. Por tanto, desde un punto de vista tributario, además no veo cambios en el futuro. No se ven, no se vislumbra una apertura de luz, una apertura de más tranquilidad, no lo hay. A pesar de todas las consultas que tenemos sobre, por ejemplo, fusiones, escisiones, aportaciones de rama de actividad, todas esas cosas que tenemos, sigue habiendo lío. Y por último, todo esto lo que provoca es una doble imposición, doble o triple, constantemente. Por tanto, yo no soy optimista. Dice, no, queremos un régimen especial de fusiones y decisiones. No sé cuántas veces ahora. O sea que, pues bueno, a lo mejor ya un régimen Jaime, se te corta bastante, no sé, acércate al micrófono si puedes, que el perdón. rato que se te oye muy bien. Tú que trabajas con muchas jurisdicciones, comparativamente, ¿cómo catalogas a España como sitio de negocio a estos efectos? Pues regular, trabajando en Inglaterra mucho más claro, hay que es complejo de esa experiencia, que es complejo, pero España es mejor. Como otras cosas sí que somos mejor. Y la tributaria funciona muy bien. La publicación con ellos es más o menos de ellos, pues No, es que se te oye muy entrecortado, Jaime. Podemos hacer una cosa, si puedes salir y volver a entrar, voy. a ver si mejora la conexión, porque la verdad es que lo que estás contando es muy interesante y sobre todo además yo creo que gran parte del futuro de que esto funcione pasa porque el marco legal, fiscal, financiero, etcétera, sea claramente identificado y no nos pongan problemas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fundamental para el futuro de que el marco del M&A, del marco de las operaciones, siga creciendo de una manera, o por lo menos se consolide de una manera estable, porque en los últimos años lo que vengo observando es que si bien antes parecía que todo este mundo estaba eh, más acotado hacia las operaciones de empresas de determinado tamaño, creo que cada vez va calando más, cada vez hay más cultura eh, de todo tipo, financiera, legal, fiscal, y cada vez en las operaciones intervienen pues, más especialistas, como la gente con la que estamos hablando ahora, estamos dialogando, que, que sin duda enriquece estas operaciones, lo cual es relevante, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado, Jaime, a ver si tenemos mejor conexión en la, en la comparativa con otros países, que decías que era regular, que tú estabas diciendo que el entorno, por ejemplo, británico podía ser más favorable, pero nos hemos quedado ahí. Sí, Cuéntanos, por favor. a ver si ahora me oís. ¿Se me oye mejor, Jorge? Mejor. Mejor. Bueno, pues el entorno británico sí que es mejor. Sí que tienen regímenes fiscales especiales aplicados a este tipo de transacciones, por ejemplo. Sí que están acostumbrados a que los tributos no tengan que ser un parón a esta transacción. Entienden que surge la doble imposición, tanto en indirectas como directos, y por tanto suele ser más claro. No hay una interconexión
entre entre el Estado central o la distinta región, y eso que Alemania tiene el tema de los, por ejemplo, de sus comunidades autónomas que tienen, y siempre hay distorsión en España y en otros países vemos mucha menos distorsión. Cuanto más distorsión, lo que pasa es que ves visos de que esto pueda mejorar en España. No, por ejemplo, compraventa ahora, son activos, compraventa de acciones, todo el tema de los apalancamientos. Últimamente ha mejorado un poco, claro, ha mejorado porque le has dejado no deducir el gasto financiero que te dejaban para poder, adquirir. Además, han puesto un nuevo limitante hace unos años, menos gasto financiero deducible, teniendo en cuenta la cuenta de resultados de lo que estás adquiriendo. Por tanto, hay paz, ha habido más paz con respecto a la deducibilidad del gasto financiero, pero porque no lo has dejado deducible. Bien. La consolidación fiscal también limita la misma y la compensación de pérdidas fiscales de la compañía que estás adquiriendo con respecto a lo que entra en ese grupo. ¿Por qué tiene que haber limitación en esa pérdida, por ejemplo? Yo estoy haciendo un esfuerzo en la adquisición de esa compañía. No, es que usted compra única y exclusivamente para poder compensar las pérdidas fiscales que generó. No, lo compra por otras razones. Bien, todo eso genera, a mi manera de ver, limitaciones. Y si la pregunta es, ¿ves algún viso de mejora? No, porque de hecho todas las reformas que ha habido hasta ahora han ido en el lado incorrecto, a mi manera de ver. A mí lo que me preocupa más en este punto, quizás Jaime, no sé si estás de acuerdo, es que muchas de las reformas que ha habido posteriormente han llegado al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo las tira abajo. Entonces, fíjate, yo creo que, vale, no aceptan la deducibilidad de algo. Bueno, por lo menos tenemos claro el marco. Ahora, en un marco cambiante, puedes incentivar pues, realizar operaciones o que incluso gente extranjera, porque bueno, digamos que españoles con españoles, pues estamos habituados a lo que hay. Ya nos conocemos un poco el sector, pero sin embargo, eh, que vengan capitales extranjeros es fundamental también en muchas áreas, en muchos sectores. Y eso eh, eh, a mí personalmente me preocupa mucho y tal. ¿Cómo lo percibís vosotros? Porque un gran área también de realización de operaciones, de compraventas, de reestructuraciones y demás, sois los propios grupos. Es decir, ya no es solamente una cuestión de que alguien viene de fuera y compra un activo, compra un negocio, compra un grupo, o toma participaciones, etcétera, etcétera. Está más que habituado en el mercado que una gran parte de esas operaciones son internas propias de reestructuración. Vosotros que estáis como grupo y que estáis en muchos países, ¿cómo lo ves eso? Pues mira, en reestructuraciones, sí que, por ejemplo, en fusiones transfronterizas, en fusiones donde España, desde el punto de vista de derecho mercantil, han sido más flexibles que en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Inglaterra, de hecho, el régimen de fusión no existe, mercantilmente hablando. España sí. Absorber una sociedad española o que la sociedad española absorba una holandesa o una danesa es más sencillo que en otras jurisdicciones, por ejemplo, la reestructuración. Pero todo lo que conlleve que por dicha reestructuración tú reduzcas la base imponible, pero porque se reduzca el resultado contable, porque estés perdiendo, en líneas generales no va a ser deducible. Bien, lo que acabas de decir tú, Jorge, no es deducible, vale, pero ya sabemos todo lo que hay. No, ese es el problema, que no sabemos lo que hay. La inseguridad jurídica muchas veces es la que nos presentamos. Y ya no solamente nos estamos, que lo has abierto tú el melón del Supremo y quería recordarlo, no solamente nos enfrentamos a ese gasto en el impuesto o a esa doble imposición en el IVA o a ese problema de descoordinación entre el Estado central y las comunidades autónomas de recaudar un impuesto indirecto uno u otro, sino que también además te estás enfrentando a las distintas normas antiabuso que tenemos en la Ley General Tributaria, ¿no? O sea, todos conocemos la economía de opción, yo no tengo que pagar más de lo que debo con respecto a una transacción que la hago. Mi objetivo es este. Ahora, a ver cómo lo hago. Si lo hago de la forma más barata posible, es la obligación del empresario, incluyendo el gasto por impuesto, incluyendo el coste fiscal. Bien. Luego tenemos el fraude, el conflicto en la aplicación de la norma tributaria. Ese que empujan y dicen, no, es que usted ha forzado la máquina.
De tal manera que esta transacción parece que pesa más el motivo fiscal que la transacción mercantil que se esté discutiendo. Una fusión, una escisión, una compraventa, una rama de actividad, lo que fuere. Y luego ya llega el momento de la simulación, que es ese artículo 16 de la Ley General Tributaria, que lo han aplicado muchísimas veces la norma, que llegas al Supremo y unos casos caen en simulación, otros no, y ya no sabes por qué uno sí y el otro no. Eso también genera muchísima distorsión. Y además, Jorge, que no lo has dicho, pero también quiere verlo, todos los años que pasa. Porque si recurso de reposición frente a la Hacienda Pública, que si luego recurso económico administrativo frente al Tribunal Económico Administrativo Central, que los anglosajones no entienden que le demos tribunal a esto que está dentro de la administración. Después a la Audiencia Nacional o al Tribunal de turno central de turno de la comunidad autónoma. Después si tienes que recurrir ya al Supremo. Te pega 6 años. Garantizando la deuda, garantizando la sanción, con un aval o con un seguro de caución, lo cual aún más vas teniendo un coste. Bien. Tuvimos unos años que fueron del 2003 al 2008, 2009, todos los años, incluso antes, eso lo sabes tú, Jorge, muy bien, todos los finales de los 90, en los que esto iba para arriba, España recaudaba. Llegó la crisis de 2008 al 2012 y desde un punto de vista tributario, pues me estoy poniendo aquí súper negativo, pero creo que es un poco la realidad. No hemos levantado cabeza desde el punto de vista fiscal. Son bandazos. Bandazos. Y además, el último gobierno sacó unos reales decretos que se han caído todos por la anticonstitucional, tardando 5 años en recurrir los mismos. Ahora también parece ser que pueden volver a caer otros apartados del Real Decreto 3/2016. Así que al inversor internacional no se le ofrece mucha seguridad jurídica. Vosotros, si quieres contestarme la pregunta, ¿vosotros habéis dejado de hacer alguna operación en España por esa inquietud, esa duda, esa... No hemos llegado a tanto. No hemos llegado a tanto, pero sí que hemos tenido que estar justificando todo completamente y cambiar la transacción, sí. Si hay una fusión y luego una escisión, cambiar el orden para que luego no nos digan qué has hecho con este orden. Faltaban, en este caso no era meter gastos, pero sí ingresos que quedaban exentos. No, usted ha hecho la transacción de esta manera con el fin de aplicar la exención que existe en el impuesto de sociedades. Eso sí, tener que cambiarlo sí lo hemos hecho. No dejar de hacerla, pero cambiarla sí. Sobre todo en el apartado que has dicho de reestructuración. Eso sí que lo hemos tenido que hacer. Cambiando de tercio, si los fiscalistas siempre cuando nos ponemos en negativo, nos ponemos en negativo. A ver si tenemos algún otro halo de luz. Llanos, vosotros que también estáis en un componente tanto nacional como internacional, ¿estáis viendo mucho cambio normativo? No ya impedimentos, sino cambios en la forma de ejecutar este tipo de operaciones. Pues mira, nosotros te diré que en 19 países y teniendo 107 empresas, estamos permanentemente pensando en hacer reestructuraciones internas para acabar siendo 10, pero las cuentas no salen. Efectivamente, sí que es verdad que el marco normativo, además justamente estaba esta mañana viniendo a la oficina, he escuchado en la radio, que en España, desde los años 80, se aprueba una ley cada 45 minutos. Claro, es que a la fuerza todo el sector se tiene que profesionalizar. Es que tú decías, oye, teniendo España el tamaño que tiene, el tipo de operaciones, que es, bueno, pues un mercado mediano, mediando a pequeño, ¿no? Em, bueno, es que estar al día de todo es algo muy complicado. Necesitas ya unos departamentos legales, hasta in-house en las empresas, para llevar el día a día, em, bastante sofisticados. Yo lo que me doy cuenta es que ya el departamento legal de Astara cada vez tiene que crecer más porque cada vez hay más que saber y más que conocer. Y o sea, efectivamente tiramos muchísimo de subcontratación. Gracias a Dios están los despachos que nos ayudan y que son los que saben, ¿no? Pero es verdad que si no quieres ser que tu día a día dependa de una llamada de teléfono a un despacho, los departamentos, las asesorías jurídicas de las empresas, tenemos que estar muy informados de todo y es muy difícil. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, que nos dedicamos a la movilidad, sector de automoción. Claro, es que el tema de los coches, sector especialmente afectado por la regulación, que ya no vamos a la parte comercial de la gente no sabe qué coche comprarse porque ya no entiende si hay ayuda, si no hay ayuda, si el eléctrico, si entonces me puedo ir hasta Burgos en un eléctrico, si hay infraestructura o si no, que esa es otra guerra. Es todo el tema de la normativa que hay para cumplir con envases, reciclajes,
ruedas. Es decir, a nosotros, los áreas de postventa, las distintas marcas que representamos en calidad de importadores, vienen al departamento legal o al departamento de ESG a decir, es que no sabemos cómo estar al día. Ya no sabemos ni cuántas normativas nos afectan, ¿no? Y todos tenemos a ANFAC, a NIACAM que nos ayudan a llevar el día a día y saber qué normativa entra en vigor, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en que es prácticamente imposible. Recibiendo también inspecciones de medio ambiente en las oficinas, que hay que bajar y dice, ¿la inspección de qué toca hoy? ¿Es de envases? ¿Es de emisiones? ¿Es de...? O sea, yo creo que España y ahora mismo en el contexto que estamos complicado también a nivel europeo, ¿no? Y con la situación geopolítica y todos los cambios que hay en Estados Unidos, yo creo que verdaderamente tener tanta regulación en Europa lastra a España y lastra a los demás países de Europa. O sea, al final, eh, siendo una potencia como somos, nos estamos quedando atrás para cumplir con las normativas. Tienes que ser una empresa de un tamaño, pues como tiene Astara, es decir, para que puedas permitirte oye, abogados para lo que necesite, para todo el tema medioambiental y poder cumplir con envases, con ruedas, con reciclajes, con fin de vida útil de vehículos, etcétera. Entonces, llega a ser muy difícil. Yo muchas veces pienso, ¿qué harán otras empresas un poco más pequeñas? Que no tienen 20 abogados en plantilla para estar con todo esto. Yo ya, y por lo menos a efectos de, sale una directiva, pues oye, depende si la regulación local, al final el desarrollo local no es muy diferente, pues podemos hacer que algo sirva un poco para todos. Pero luego te tienes que ir a regulación local y al idioma. Es cada vez más complicado y yo creo que a la fuerza nos tenemos que cada vez los abogados, por lo menos hablo desde mi punto de vista, los abogados astrinjados estamos súper ya profesionalizados en muchísimas áreas para llevar el día a día de un negocio. Yo creo que Europa le está afectando mucho, tantísima regulación. Es verdad que han pisado un pelín el freno, pero yo creo que hay que frenarlo mucho más. El otro día salía en el periódico director general de Volkswagen diciendo no podemos competir con la normativa que hay ahora mismo en Europa y con los objetivos que hay de emisiones de los vehículos. Es que no se puede. Es que, y eso, ¿cuánto supone en el PIB de España el sector de automoción? Como en el de Alemania y como, vamos, es uno de los más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy afectados por tanta normativa que en lugar de estar en un entorno más transparente para las transacciones y que te dé más tranquilidad y más confort y más seguridad jurídica, que es lo que todos queremos, sobre todo siendo abogados, al final tenemos una maraña de normativa que es muy difícil estar al día y muy difícil tener la seguridad por las noches de dormir diciendo cumplimos con todo. O sea, el cumplir con lo básico empieza a ser muy complicado en el día a día de las compañías. En las operaciones, lógicamente, de M&A, bueno, yo creo que ahí no tenemos excesiva regulación comparado con la fiscal a nivel legal, si separamos la fiscal de la legal, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que no nos impacta tanto como la fiscal. La fiscal es una locura. O sea, efectivamente, nosotros cuando afrontamos el hacer una nueva compra o afrontamos hacer una nueva venta, bueno, el departamento fiscal es el que entra por delante, lógicamente, y analiza mucho esa operación para ver si pasa a mi mesa, que es la mesa legal, para ver si empezamos a hacerla o no empezamos a hacerla por la implicación que tiene. Y a nivel de negociaciones o contratos o tal, pues está exigiendo además coberturas adicionales que hasta en el momento no se estaban planteando en lo que era la evolución de los contratos hasta ahora, ¿no? Pues sí que es cierto que al final seguimos utilizando los mecanismos más o menos habituales, ¿no? Es con sofisticándolo quizá un poco, pero siempre estiramos del aval, garantía, la cuenta de escrow, retención de parte del precio, que suelen ser un poco, ¿no? Los mecanismos que estamos un poco más habituados a ver o a jugar con ellos a efectos de garantizar, ¿no? Todo el régimen de reps and warranties que se negocian en los contratos de este tipo. Pero sí que es verdad que yo cada vez estoy viendo más el tema de los seguros. El tema de los seguros es un tema que nadie lo ponía encima de la mesa antes a efectos de cubrir las operaciones de M&A, las posibles bueno, pues, incumplimientos a ese régimen de responsabilidades que negocias. Y cada vez ya en dos operaciones sí que me he encontrado la posibilidad de, en ningún momento se ha contratado, pero sí que ha estado sobre la mesa el hecho de poder contratar un seguro. Lo que pasa es que yo todavía no lo hemos contratado en ningún momento, pero sí que ha estado sobre la mesa. Hay algunas estructuras que yo sí que ya los he visto, incluso que están siendo habituales, pero son estructuras un poquito más específicas, no tan abiertas como puede ser una compraventa en la cual claro, un seguro que cubra tantas áreas, más complicado. Yo sí que he visto seguros en situaciones
más cerradas, ¿no? Más, Ya. más acotadas. Y la verdad es que joder, no me he cruzado con ningún seguro todavía en vuestras operaciones habituales de money, de compraventa y demás. Ujú. Pero joder, es que conceptualmente lo estabas diciendo y me cuesta ver a una compañía aseguradora. O sea, lo que veo es que se está produciendo un profundo cambio en todos los sectores, pues si no también las compañías aseguradoras se quedan fuera de este tipo de operaciones y están viendo un mercado también, o sea, sí que está evolucionando mucho el panorama, ¿no? ¿Hacia una Punto. especialización? Sí, hacia una mejora, hacia una especialización obligada, pues en muchos casos, porque la normativa te lleva donde te lleva, ¿no? Pero, y lo que me preocupa de todo eso es una cosa que has dicho antes y creo que es que la complejidad impida hacer operaciones. Creo que la regulación no debe impedir sobre todo cuando se han hecho cosas, ¿no? O sea, antes, pues vamos, y te lo cuento a ti que tú sabes de fiscal casi tanto como yo. Comentaba Jaime, comentaba el tema del régimen de reestructuración, el régimen de neutralidad fiscal y tal, ¿no? Un régimen tan específico para potenciar teóricamente y fomentar las operaciones empresariales. eh, Hacienda muchas veces lo ve como me estás haciendo una trampa, me estás haciendo no sé qué, cuando en realidad es que el mundo empresarial hoy en día va muy rápido y las tecnologías van más rápidas todavía. Entonces, muchas veces lo que veo es que ante un problema o ante un posible problema, una posible escape de recaudación o de control o de no sé qué, ¡pum! Coloco una norma y que eso al final digas, pues que no puedo hacer nada, porque es que es tan abstracto. O sea, además yo estaba pensando que incluso en tu punto, en tu responsabilidad, que no solamente es el responsable legal, sino que además es la responsable de compliance, ya es como meter ya dentro de la coctelera, meter ya un factor absolutamente distorsionante. Además, es que no solamente tengo que ser honesto, sino parecerlo y Para parecerlo hacerlo. bonito. Eso es. Y parecerlo Porque bonito, lo que, ¿no? lo que estamos viendo nosotros es que es más importante el parecer que lo que eres. Y dos, hemos acabado en inspecciones con respecto a operaciones de money, ventas sobre todo, hemos acabado en por qué el caballo blanco de Santiago es blanco. Oiga, porque no es de otro color. Oiga, porque no es gris, porque no es rojo, es blanco. No, 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 no. Justifícame por qué es blanco. Eso hemos acabado con esa discusión. O sea, entendiendo las normas aplicables, las normas antiabuso que se están aplicando. Y con respecto al régimen fiscal especial que has comentado de congelamiento de los activos, exactamente igual. Oiga, que ya no me estoy aprovechando de ningún gasto. Antes existía, como recuerdas, la deducibilidad del fondo de comercio en las funciones madre e hija. Pero ya no existe. Que si el aprovechamiento de pérdida fiscal, que si la deducibilidad del gasto financiero. ¿Usted hace creer que yo estoy haciendo este lío solamente por esto? No, por otras muchas razones. Entonces, con ánimo de control, con ánimo de recaudar, te quitan el régimen. Así que, Pero incluso fíjate, todo lo que comentas, Jaime, comentaba Llanos, claro, vosotros sois parte de grupos grandes, ¿no? Pero es que esto mismo le afecta a cualquier empresa o grupo de empresas familiar, donde precisamente pensemos una cosa, vosotros sois, entre comillas, el rara avis. Lo normal es que la mayoría del tejido empresarial son empresas familiares y autónomos, ¿no? Entonces, regímenes como estos especiales que debieran fomentar que continúe la empresa, que, se, que cambie de manos con una cierta facilidad, que los requerimientos legales y fiscales no sean un impedimento, eh, están haciendo que todo este tipo de operaciones eh, pues puedan hacerse con... Y en el fondo, ¿qué quiere una empresa familiar? Pues que pase de una generación a otra y que continúe en su desarrollo. y no olvides una cosa, es que esos activos que están en la empresa familiar que van a continuar, que son los activos que generan el flujo de caja, ya se está tributando. Esa actividad económica ya está tributando.
Lo que son las fusiones, estructuraciones, transacciones mercantiles, lo que al final graba es la plusvalía de esos activos. Vamos a ver, es que la plusvalía tiene que tributar. Si ya tributan 16 activos, las tasas de entregas varias son de 1917. Por supuesto, con todo es nuevo, pero son del 1917. Oiga, ¿no quiere usted que continúe? Si usted me va a grabar de impuesto sobre la actividad que está generando esos de gastos de la plusvalía, que llevaba 25% más el PPO o operaciones secretarias de la autoridad autónoma de turno, me habría tenido disposición. Sí, sí, desgraciadamente, y con esto ya cerramos el tema, que si no lo monopolizamos mucho en el tema fiscal, desgraciadamente el- lo que da, no, no, para nada, lo que da recaudación a un Estado es cuantas más empresas y cuantos más particulares hagan operaciones, generen movimiento, generen recaudación y demás, ¿no? En vez de focalizar tanto en las plusvalías, que es una cosa que persigue, sobre todo en las operaciones de compraventa, es que, sobre todo de carácter inmobiliario, es que la plusvalía en IRPF, la plusvalía en sociedades, la plusvalía municipal, que tan entredicho está últimamente, es es una búsqueda de a ver si cojo una cuchara y quito un trozo y me lo llevo hacia las arcas del Estado. No, lo que me va a dar, lo que me va a dar recaudación es que cuantas más empresas hagan operaciones y cuantas más empresas estén en funcionamiento, más recaudación habrá, digo yo. Pero bueno, eh, a nivel legal ocurre un poco lo mismo, es decir, cuantos más impedimentos ponga para crear un negocio, para poner un negocio o para desarrollar un negocio, pues menos recaudación generará, de menos recursos podré disponer, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo lo que estamos poniendo encima de la mesa es un mercado que va evolucionando, que va creciendo en actores, me da la impresión, eh, pero que sigue teniendo muchas de las cosas que venimos reiterando en los últimos años, que es problemas de seguridad jurídica, problemas de consistencia normativa y en el fondo problemas de que en España no estamos atinando o acertando a nivel estatal con los modelos que debe ser España o las empresas que forman España o las particulares como tributen o cómo legalmente queramos incorporarlos. Porque en esto, y me gustaría lanzar la pelota a Mario, el tema inmobiliario y en concreto el tema de esto de los grandes tenedores y pequeños tenedores y tal, entiendo que está afectando importantemente a un sector que está muy caliente y a la vez, cada vez que sale una norma, la gente se echa a temblar. Bueno, o sea, en Cataluña los cambios normativos que ha habido a lo largo del año básicamente han parado el mercado. No ya sin entrar en las dificultades que pueda haber para el alquiler, etcétera, etcétera. Simplemente la normativa sobre qué es un gran tenedor y cuánto tienes y qué implicaciones fiscales tiene el ser un gran tenedor o no un gran tenedor ha parado el mercado. Digamos que el Estado tarda mucho en reaccionar ante la adversidad y es muy persistente en su error. O sea que eso tardará mucho tiempo en resolverse. A ver, al final lo que se está produciendo es que hay un trasvase de inversión de unas regiones a otras. Las regiones que ponen más dificultades, pues empieza el mercado a resentirse. Pero desgraciadamente, como os decía, bueno, como comentaba, el Estado o la administración pública es muy persistente en sus errores y muy poco dispuesto a reconocer que tiene que cambiar de rumbo. Parece que tiempos aquellos en los que el gran tenedor era una cuestión de comida. De todas maneras, esto que comentáis, y quizás siempre tendemos a ponernos negativos, es una pena porque, y fíjate que todavía no hemos hablado bueno, de políticos quizás un poquito, de gobiernos, pero no hemos hablado ni de la guerra, ni del entorno Pero es que económico, ni esto tal. no es ponerse negativo, esto es presentarle a los oportunidades
de negocio para los que estamos aquí o los que en el futuro puedan incorporarse a este mercado. O sea, todo lo que sea un problema es algo que nosotros tenemos que resolver y para eso nos pagan. Pero, Entonces, por ejemplo, a nivel financiero, Andrés, en estos momentos que hay bajada de tipos tal y cual, que hay, técnicamente debería estar fluyendo la pasta y, y no hay esa sensación, obviamente, luego ya me dirás, no, pero para eso ya me ocupo yo de que la pasta llegue, ya, pero no tengo esa sensación de que esté fluyendo la pasta a borbotones, ¿no? Eh, Antes de contestar, sí que quería mencionar, respecto de lo que justo has estado diciendo, el tema a nivel restrictivo, tanto a nivel fiscal como a nivel legal. eh, claro, este tipo de temas lo que hacen también, nosotros lo vemos, como decías, de la perspectiva negativa porque lo sufrimos, pero también aquí hay un componente, que es que eso restringe la competencia. Es decir, los nuevos agentes que quieran entrar a competir frente a aquellos que ya están establecidos, es decir, que ya han pasado esas limitaciones, hay una capacidad que el que quiere entrar nuevo no tiene, ¿no? Yo eso también lo estoy viendo mucho, que hay falta de competencia, o sea, en muchos de los ámbitos. Ya si entramos con componentes internacionales y tal, es un poco más difusa la línea, pero eso es algo que, bueno, sí que quería mencionar porque también es importante, ¿no? De cara a que al final aquellos que son capaces de sortear esas vallas, y a resolver esos problemas, luego también son la gente, digamos, preparada para poder adecuarse al entorno. Porque al final muchas veces lo que pasa también es eso, ¿no? Que eh, a nivel legislativo, las cosas van lentas, como comentaba Mario, aunque haya algo que sea un problema que se estire en el tiempo. Pero bueno, también de alguna manera muchas de esas cosas también tardan en entrar, ¿no? Entonces, eso también muchas veces da ventajas competitivas. En este mismo, en este mismo plano, por la parte financiera más macro, tengo una respuesta bastante sencilla, Jorge. Es decir, están bajando los tipos y la pasta no está fluyendo porque la gente se está dando cuenta de la situación de crédito y de deuda en la que están, o sea, hay a nivel macro. Y al final lo que se está haciendo es más, guardar y hacer inversiones de reserva de valor. Claro, si todo, un bloque grande de las financiaciones o de las carteras o de los patrimonios se van destinando a cosas, que no son fluidas, es decir, voy a hacer inversiones para tenerlas, para guardar un valor monetario en el tiempo, eso hace que no se dinamice la economía, ¿no? Que es un poco lo que creo que está pasando. Eh, bueno, han Yo estado. creo que entras en el bucle, o sea, vuelves al tema que decías tú antes. Entonces, el gran preparado, el gran inversor, el tal, es el que sigue tomando posiciones porque él sí que tiene toda la estructura financiera y tal, pero claro, al final, fíjate, la conclusión es que aun habiendo más pasta en el mercado, vamos a una situación más restrictiva. Justo, que es lo que en los últimos años más se trata de controlar, que es el derecho a la competencia trata de evitar que haya situaciones tendentes al monopolio. Y justo me estás planteando el escenario contrario, lo cual, Claro, al final lo que está ocurriendo es que las inversiones se están derivando a activos reales porque es lo que la gente cada vez va entendiendo más, eh, que es aquello que sí que tiene el valor de aquello que es lo que he comprado y lo va a mantener en el tiempo. Entonces, hace poco estaba viendo, planteamientos de cartera de grandes firmas de cara al patrimonio y empezaban a establecer, pues que el 20%, esto es más a nivel particular, ¿no? Pero más o menos el 20% de las carteras tendrían que estar ya en activo de reserva de valor. Eh, eh, a mí me ocurre muchas veces con los clientes que cada vez se plantean más a lo mejor compra de oro físico. Son cosas que cada vez suenan más. Y claro, en una situación de bajada de tipos de interés, que precisamente son políticas monetarias expansivas del macro, pero que la idea es, incentivar el consumo, lo que están empezando a generar es un poco la situación contraria, ¿no? De aquel que es un poco espabilado. A nivel de empresa pasa un poco similar, es decir, bueno.
a nivel de money incluso, sí que puede ser un punto de filtro el tipo de compañía que quieres adquirir o de la cual te quieres deshacer precisamente en cuanto a su estabilidad frente al entorno macro, ¿no? Porque ahora mismo venimos de una temporada desde el COVID que es que cada 3 meses ocurre algo. Entonces eso está generando un cúmulo de incertidumbre que cuesta, digamos, capear el mar ahora mismo. Muchas veces dices, o te preguntan, ¿no? Que, bueno, pues un poco cuál es la dirección o qué inversión escoger. Y es curioso que precisamente las que quieres son de las que no habla nadie, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es eso, pero más que nada porque si no hay ruido, como hay ruido en tantas cosas a la vez ahora mismo, la gente está distraída en esos focos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tratas de ir encajando para poder hacer las inversiones. Interesante. Eh, bueno, a estas alturas del partido, y ya finalizando, yo creo, el tiempo de encuentro, eh, algunos se presentará, pero realmente me he conectado con la Escuela de Práctica Jurídica y bueno, lo que debo decirles es sí, sí, desde luego estamos en la Casa de la Formación y nos dedicamos a eso. Todos los que están ustedes viendo, pues aportan sus conocimientos en nuestros cursos, en diferentes cursos, ¿no? Pero para esto nadie mejor que Javier, que me va a tomar el relevo y va a cerrar la sesión de hoy mucho mejor que yo. Muchas gracias, Jorge. Mucho mejor que tú, no. Teníamos un número de participantes alto que se ha mantenido durante toda la sesión. Eso es una buena muestra del interés, del nivel del coloquio que habéis estado manteniendo entre vosotros. Y lo tomo, y pensaba empezar por donde has terminado tú. Efectivamente, la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, se está convirtiendo en los últimos años en un centro de referencia en el posgrado. Y lo está haciendo en gran medida porque se hacen esfuerzos como el que está ahora liderando Jorge, de que sean cursos de especialización eminentemente prácticos y explicados. Yo no soy amigo de separar teoría y práctica para nada, ¿verdad? Pero están liderados, están dirigidos, nuestros docentes son sobre todo personas que conocen en profundidad, que es la clave, los problemas que se suscitan en cada una de las áreas que se desarrollan aquí. Este curso, más que de M&A, es la parte de la EI, ¿verdad? En la parte de fusiones hay un segundo bloque que se puede usar junto con este o no en el segundo semestre, que se centra más en modificaciones estructurales. No son muchos los cursos de especialización que hay en materia de adquisición y enajenación de activos, ¿no? Y sin embargo es necesario, como se ha visto aquí. Cuando habéis empezado a hablar de un mercado maduro, pues quizá no sea lo más apetecible del mundo entrar en un mercado maduro. Habéis señalado algunas de las características de este mercado, que es la capilaridad de las operaciones hacia empresas de todos los tamaños, incluidas las reducidas y las familiares. Y yo creo que en la formación de un abogado que se haya graduado hace poco o hace mucho, es importante tener en cuenta todas estas circunstancias en el ejercicio profesional, porque cada vez uno se encuentra también con mayor frecuencia que las operaciones de compra de activos, de compra de negocios, de compra de sectores de negocios, pues están llamados a participar no solo como antes las grandes firmas de abogados que conocían, ¿no?, los secretos del M&A, sino que son operaciones que se han generalizado, que se están generalizando y que están llegando con toda su complejidad, que es la que habéis descrito antes, también a operaciones pequeñas en las que está o debe estar o debe conocerlo el abogado no especializado, por supuesto, este también, o no integrado en un gran despacho. Yo creo que poco a poco se van incorporando estas cuestiones a los planes de estudio tradicionales. En mi época, cuando terminabas la carrera y veías que se entendía por mercantil en grandes despachos, pero no tenía nada que ver con el derecho mercantil que uno había estudiado y que después se pone a explicar, ¿no? Fijaos en el plan de estudios que se ofrece, que abarca todas estas materias. Hay un bloque importantísimo económico-financiero que es con el que se comienza. Pero como decían los mejores maestros, solo conociendo la economía se puede atender la realidad jurídicamente.
Fijaos en el bloque de contratos y operaciones, que es a mi juicio, una síntesis excelente llevada a cabo por los mejores de esa estructura del contrato que poco tiene que ver con el contrato que uno ha estudiado antes o que ha estudiado durante la carrera, que son cosas distintas y que hay que conocerlas, no porque sean misteriosas, sino porque son distintas y hay que conocerlo. Se ha hablado mucho de la fiscalidad, poco más hay que decir, y hay otras cuestiones que también se tratan en el curso. ¿Es necesaria la especialización? Yo creo que sí, que este es un tema que tiene que formar parte de la formación, ¿no? de quien está en el mercado ejerciendo la abogacía en derecho privado o en derecho público o en derecho fiscal. Y este curso que gracias a profesionales como vosotros, ¿no? podemos ofrecer en la Escuela de Prácticas Jurídicas, y acompañados por algunos académicos, pero que no llevan el peso de un curso como este, pues creo que estamos contribuyendo a que esté el operador jurídico cada vez más familiarizado con este tipo de operaciones, y esa es una manera también de que a la larga la situación mejore en el plano económico, mejore en el plano normativo, mejore en el plano de la aplicación del derecho. Y yo tengo que decir poco más, Jorge. Yo agradeceros a todos vuestra participación en este webinar, a todos los asistentes que han estado desde el minuto 1 hasta ahora, y por mí poco más. No sé qué más quieres decir, Jorge. Muchas gracias. Simplemente agradecer a todos los que han asistido a este webinar. Esperamos que haya sido interesante y os haya abierto boca para seguir investigando en este mundo de las transacciones y demás. Agradeceros sobre todo a los que habéis intervenido. Muchas gracias por el atraco. Tenéis unas agendas todas muy complicadas y más allá de luego darnos clase y enseñarnos, pues sabéis que he querido estar aquí para contar lo que luego serán estos cursos tan interesantes. Y bueno, qué más que pedir que en estos tiempos tan convulsos, desearos que paséis un feliz día, lo que queda del día, y una buena semana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Chao.